¿Será que el arco de las hormigas quimera en Hunter x Hunter es un ensayo filosófico sobre la humanidad? Y si te digo que a veces las personas podemos ser mucho peores que cualquier especie que viene a destruirnos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué harías si el peligro de la extinción deja de ser algo lejano y se convierte en realidad? Hablemos de un personaje que pasó desapercibido como Jairo, pero también pensemos en las hormigas quimera desde su concepción. Pero sobre todo, empecemos a darnos cuenta que para la enormidad de este universo no valemos nada. Este capítulo seguro para vos pasa desapercibido en tu recuerdo de Hunter x Hunter. Es el número 80, forma parte de una especie de prólogo en el transcurrir del arco de las hormigas quimeras, y no es que suceda algo específicamente extraordinario. Por supuesto resulta fuerte porque el contenido del mismo expresa cuestiones imprescindibles y muertes a sangre fría. Pero en esta experiencia de volver a ver el anime luego de varios años, me dio la sensación que esto era un ensayo sobre la condición humana de unos 24 minutos de duración. El ensayo arranca con Jairo, un personaje minúsculo que ni siquiera le conocemos la cara. Pero acá no importa su apariencia, sino su historia. El arco se toma algunos minutos para explicar el contexto de la ciudad NGL, la ciudad de las sombras, donde el tráfico de drogas y armas es el secreto a voces que ese bosque oscuro intenta esconder. El poder y la violencia están enraizados en un lugar como ese. En las sombras, en la autoridad y en los billetes, las personas nos creemos una especie superior. La ciudad de NGL viene a reflejar el rostro más añejo y menos virtuoso de la humanidad. Jairo viene a ser el capo, el que manda, el uno de este lugar. Él es en un principio un niño que sufrió su infancia al lado de su padre. Este último un hombre silencioso, alcohólico, violento y apático. Nada le importa, todo le resbala. La vida le pasa frente a sus ojos sin que ni una brisa de calidez lo envuelva. Partamos de la base que este hombre le dio una paliza a su hijo solamente porque el ruido de la cama cuando Jairo dormía no lo dejaba descansar. El único consejo que Jairo recibió de su padre es una frase sintética y cargada de crueldad: no le des problemas a los demás. Son pocas palabras, pero su relleno es condicionante. Implica existir, pero no vivir. Determina que lo único importante es no molestar. Tus sentimientos quedan al costado. La desidia y la indiferencia son los métodos de crianza a los que Jairo se enfrentó en su infancia. Un padre que no le dirigía la palabra, que lo consideraba un esclavo y que lo golpeaba en caso de molestarlo. ¿En qué se convierte el humano cuando no tiene amor? ¿Cuál es la delgada línea que nos separa de las bestias? ¿Cuánto se necesita para odiarnos a nosotros mismos como especie? Seguramente alguna vez estos pensamientos transitaron tu cabeza y el fantasma de Jairo recorrió tu cuerpo. Jairo quiso conservar la ingenuidad de creer que su padre lo apreciaba de modo particular, pero los otros le hicieron ver que no. Apareció el personaje de siempre, el grandulón, el matón, el tipo que está en la barra esperando el conflicto. Ese que ya con la mirada te indica que lo único que busca es hacerte daño. Existe eso. En esa misma ingenuidad de los niños, yo creo que son los menos. Hay otros más pesimistas, o quizá más adultos, que piensan que en su mayoría. Uno de esos provocó y sacó de las casillas a un Jairo que explotó y recibió una nueva paliza a los ojos de su padre, que tan solo observó la situación y la ignoró. Esta primera parte del ensayo termina con Jairo tomando un martillo y llenando la pantalla de sangre. Pero además te deja una pregunta. ¿A veces no te parece que el único problema del universo somos los seres humanos? Jairo toma conciencia del sinsentido que es su vida cuando ve el desprecio de su padre y la esclavitud de su existencia. Años después funda NGL y la convierte en una poderosa nación. Su objetivo era, a través de las drogas y las armas, generar la destrucción de nuestra propia especie. Porque claro, Jairo nos odia y se odia profundamente. Pero el destino a veces tiene paradojas.
Hay otra especie en formación que en sus ojos somos un alimento valioso, las hormigas quimeras. Detengámonos en ellas un momento. Se mueven por pura necesidad, hay mucho de instinto en su modo de actuar y el razonamiento siempre parte de la lógica a la hora de tomar sus decisiones. La reina come otras especies para darle alimento a su hijo, que en el futuro será el rey. Cuando conoce a los humanos, se da cuenta que ahí hay nutrientes especiales que no conocía y entonces somos potenciales víctimas. Acá ya aparece una característica clave. Las hormigas tienen una piel bastante más dura, miden 2 metros y su mandíbula cuadruplica el tamaño habitual. Nosotros, los humanos, apenas configuramos un par de huesos con algo de masa muscular si tuvimos una vida sana. Estamos totalmente indefensos. No tenemos ninguna chance. Ahora vuelvo al principio. Si Jairo quería autodestruirnos porque a sus ojos somos bestias, las hormigas quimeras vienen a encarnar desde el mundo animal esa destrucción que tanto deseaba. Y una de sus primeras víctimas es el mismísimo Jairo. Fue devorado sin pena ni gloria y murió sin dejar rastro. Somos apenas una hojita en el viento que si desaparece al mundo no le cambia nada para seguir funcionando. Tengan eso presente para el futuro del video. Sigamos con las hormigas. Al comer humanos adoptan sus genes y ese razonamiento lógico del principio deja de serlo. Algunas tienen su propia personalidad, la desobediencia se cruza por sus cabezas y las formas de ejecutar los planes resultan muy diversos. El rasgo que hace a las hormigas quimeras tan peligrosas es ese mismo que a los humanos nos distingue: la capacidad de aprender. El ejemplo es cuando uno de los cazadores que estaba en las cercanías les dispara unas flechas de nen a una hormiga y este la detiene. Al instante, cuando mira la flecha, logra deducir que ese poder provenía de su energía vital y que esa característica es la que venía generando bajas para los escuadrones de las hormigas quimeras. En este razonamiento es donde cualquier supremacía humana se acaba, porque el aprendizaje y la posibilidad de incorporar lo nuevo aparece. Así, las hormigas siguientes saben utilizar el nen y aquel privilegio de los humanos empieza a ser compartido. Obviamente, la violencia y lo sanguinario fluye por las venas de esta especie. La forma en que matan a los cazadores de este capítulo es aterradora. El anime lo muestra de un modo espeluznante y nos da a entender que el peligro es realmente muy atendible. En esas muertes termina la segunda parte del ensayo y el capítulo número 80. Pero dejo una pregunta inquietante. ¿Qué harías si nace una especie capaz de extinguirnos como humanidad? ¿En serio estamos tan lejos de eso? ¿Qué pasará si las hormigas quimeras nacen con los genes de los humanos? Se pregunta Kite al cerrar este episodio. Y allí es donde yo quería indagar, en nuestras debilidades. Desde el comienzo de la historia hemos adquirido la capacidad de pensar, de razonar. El cerebro es aquello que nos otorga una ventaja biológica con respecto al resto de los seres vivos. Nosotros somos conscientes de todo aquello que vivimos. Podemos recordarlo, podemos escribirlo, podemos contarlo, podemos pensarlo. Sin embargo, nuestra debilidad es tan inherente como insoslayable. En primer lugar, porque somos finitos, nos morimos. En segundo lugar, porque nuestra vida es corta en relación a las épocas y son muy pocas las cosas que podemos hacer. Y en tercer lugar, porque físicamente resultamos un mísero granito de arena en comparación a la inmensidad del universo. Con estas dos características, este capítulo de Hunter x Hunter viene a mostrarnos la crudeza de una especie salvaje, como así también la estupidez de la condición humana. Esto último se encarna en la historia de Jairo. Cuando el amor nos da vuelta la cara, podemos convertirnos en bestias. Con la capacidad de la razón, nosotros matamos, engañamos, traicionamos, lastimamos. Siendo conscientes de nuestras acciones, generamos guerras, catástrofes ambientales y matanzas salvajes. Incluso somos capaces de generarnos el deseo de la autodestrucción en nosotros mismos y odiarnos profundamente. Jairo viene a encarnar toda esa miseria y esa putrefacción que tenemos en nuestro interior. En ese rostro, las hormigas quimeras a veces no parecen tan salvajes y se vuelven
más humanas. El efecto Meruem refuerza esta característica. Me resisto a pensar que el problema más evidente que tiene el universo en su funcionamiento es la especie humana. Porque así como el fuego de la destrucción nos habita, también la bondad y la capacidad de transformación es posible en nosotros. Pero tenía ganas de poner en palabras este apocalíptico pensamiento a través del anime de Hunter x Hunter. Vamos a terminar este ensayo con una última reflexión. El día que tomemos conciencia de la pequeñez de nuestra existencia, vamos a conocer una gran verdad. Al universo no le importamos nada. Siendo así, al menos intentemos ser buenos entre nosotros, porque si no, un día las hormigas quimeras serán una realidad y no solo un día.